El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Mi grupo está compuesto por Laura Monteverde, María Muñoz, Katy Olencia, Roxana Vera y quienes habla Pamela Palma. Le vamos a hablar un poco sobre lo que es el cerebro, su estructura y desarrollo. El cerebro y su estructura. El cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Está compuesto por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas que se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos y químicos. La estructura del cerebro es increíblemente sofisticada y su desarrollo es crucial para entender cómo funciona nuestra mente y nuestra conciencia. El cerebro se diferencia de la mayoría de los otros órganos del cuerpo por su rápido crecimiento durante el periodo prenatal y los primeros años de vida. La memoria es otra función compleja del cerebro. Las cosas que hacemos, aprendemos y vemos se procesan en la corteza cerebral. La función del cerebro como órgano, desde un punto de vista evolutivo y biológico, es ejercer un control centralizado sobre los demás órganos del cuerpo. El cerebro actúa sobre el resto del organismo como la generación de patrones de actividades muscular o por la producción y secreción de sustancias químicas llamadas hormonas. Este control centralizado permite respuestas rápidas y coordinadas ante los cambios que se presenten en el medio ambiente. Cuando llega un mensaje al cerebro procedente de cualquier parte del cuerpo, el cerebro envía al cuerpo un mensaje sobre cómo reaccionar. Por ejemplo, si tocas un horno caliente, los nervios de tu piel enviarán un mensaje de dolor a tu cerebro, y el cerebro responderá enviando un mensaje a los músculos de tu mano para que la retires. Afortunadamente, esta carrera de relevos neurológicas ocurre solo un instante. Candel 2007. El cerebro humano se encarga tanto de regular y mantener cada función vital del cuerpo, como de ser órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. La evolución del cerebro a través de los primates hasta los homínidos se caracteriza por un aumento constante en la encefalización, que es la relación del cerebro con el tamaño corporal. La energía de un cerebro, la vida la convierte en una mente. Jeffrey. Los hemisferios cerebrales, izquierdos y derechos, están conectados por un cuerpo calloso ubicado dentro de la corteza cerebral. El cerebelo. Estructura del tamaño de una nuez, situada en la base del cráneo bajo el lóbulo occipital. Coordina funciones como el equilibrio, el movimiento y la coordinación y la adquisición del lenguaje. El tálamo es el encargado de recibir información del cuerpo y sus diversos órganos sensoriales, la cual filtra información antes de enviarla a la corteza para así evitar una sobrecarga al cerebro. El hipotálamo, glándula que controla funciones vitales del organismo, como el ciclo del sueño, la sed, temperatura corporal y las sensaciones de dolor. Junto con la glándula pituitaria es un vínculo entre el sistema nervioso y el hormonal. El hipocampo, área ubicada en el interior del lóbulo temporal, es importante para la memoria y el aprendizaje. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la mantienes abierta. Albert Einstein. El cerebro humano experimenta un proceso fascinante desde la concepción hasta la edad adulta. Comienza a formarse durante las primeras semanas de gestación y continúa desarrollándose y madurando a lo largo de la infancia y la adolescencia. Durante este proceso, las conexiones neurales se fortalecen y se eliminan en función de la experiencia y el aprendizaje. Es lo que moldea su estructura y función del cerebro. La plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, es fundamental para este desarrollo continuo a lo largo de la vida. También se habla que el cerebro es una masa gelatinosa que pesa aproximadamente 1,4 kilogramos dependiendo del peso corporal y sexo de cada persona. No obstante, no hay conexión entre el peso del cerebro de un individuo y su inteligencia. Junto con la médula espinal, el cerebro humano es parte del sistema nervioso central.
El cerebro constituye la base para las emociones, el comportamiento y el aprendizaje. Un nuevo desarrollo de importancia es la comprensión de cómo el desarrollo y la función del cerebro influyen en la salud física y mental a lo largo del ciclo de vida. Para entender estas relaciones, se hace necesario integrar el conocimiento sobre cómo las neuronas se desarrollan e interactúan entre sí y sobre cómo la experiencia en todos los periodos de la vida influye en estos procesos. El desarrollo de las neuronas involucra la activación de genes y la estimulación de las conexiones sinápticas entre las células nerviosas. Muchas partes del cerebro son más plásticas en lo que se refiere al proceso de su alambrado y esculpido en los primeros años de desarrollo. Existen muchos ejemplos de cómo la experiencia en la vida a edades tempranas influye en el desarrollo de las vías del cerebro que afectan la actuación en la vida adulta. Por ejemplo, si usted aprende a nadar, jugar al tenis o a esquiar cuando usted es muy joven, su desempeño será mucho mejor que si aprende a nadar, jugar o esquiar cuando es un adulto de mediana edad. Ello sugiere que la plasticidad del cerebro de las funciones necesarias para practicar estos deportes es más dinámica cuando usted es joven y disminuye a medida que usted envejece. Una observación interesante es cómo queda fijado el acento de los individuos cuando hablan en los primeros años de la vida. Un buen ejemplo de esto son los hermanos Kissinger. Henry vino a Norteamérica con su familia alrededor de los 11 años. A pesar de pasar la última parte de su desarrollo de niño en los Estados Unidos, aún conserva el acento alemán. Su hermano menor, que tenía 8 años cuando llegó a los Estados Unidos, no tiene acento alemán. Las implicaciones que sacamos de esta y otras observaciones es que la experiencia de edades tempranas, cuando el cerebro es muy plástico, influyen en el desarrollo de las sendas de este y afectan el lenguaje y otras funciones en la vida adulta. El crecimiento saludable del cerebro durante la infancia continúa dependiendo del cuidado y la nutrición correcta. Debido al que el cerebro de los niños todavía está creciendo, es especialmente vulnerable a lesiones traumáticas en la cabeza o infecciones. Todas las interacciones tienen un efecto. Si el niño recibe un cuidado afectuoso y crece en un ambiente acogedor, su desarrollo será óptimo. Si no recibe atención adecuada, cariño y estímulos, su cerebro sufrirá efectos adversos que más adelante podrían ser perjudiciales para el desarrollo del cerebro, aunque se le provea de un ambiente saludable. El cerebro es un órgano extraordinario que continúa fascinando a los científicos y a la sociedad en general por su complejidad y sus capacidades asombrosas. Comprender la estructura y el desarrollo del cerebro es fundamental para avanzar en el conocimiento del funcionamiento humano, así para abordar trastornos neurológicos y promover la salud mental y el bienestar de la sociedad, aunque queda mucho por descubrir sobre el cerebro y su funcionamiento. Para entender bien el cerebro es importante saber cómo se forma. El desarrollo empieza en la etapa embrionaria y termina en la juventud. Se calcula que en la etapa prenatal pueden llegar a reproducirse 250.000 células cerebrales por minuto. El desarrollo de este órgano varía según el rango de edad en el que nos fijemos. Ejemplo, de los 0 a 12 meses se puede decir que los recién nacidos solo tienen bien desarrollado la médula espinal y el tronco encefálico. Hacia los 3 años, su cerebro ya ocupa casi el 80% del tamaño que vendría a tener ya de adulto. El cerebro no se termina de desarrollar hasta pasada la juventud.